Bienvenido al programa Las Verdades como Son, presentado por Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto contar con su teleaudiencia y en esta oportunidad, como en muchas, la licenciada Gaby está conmigo. Licenciada, bienvenida. Gracias, pastor. Buenas noches. Siempre es un privilegio acompañarle en este programa y que los temas que hablamos pues sean de bendición para la gente que nos sintoniza en esta noche. Pastor, quisiera que habláramos acerca de José. Este personaje pues que ha sido, o que la Biblia nos muestra la historia en Génesis 33 de cómo Dios vivía o había hecho un plan en la vida de José. Entonces, para que usted pues nos hable un poquito más acerca de él. Mire, hermana, la Escritura dice que todo el Antiguo Testamento es un anuncio profético de lo que iba a suceder en el nuevo pacto, comenzando con los sufrimientos, con los padecimientos del Mesías, las glorias del Mesías, la resurrección del Mesías, las glorias que vendrían de su padecimiento. Entonces, cuando hablamos de José, obviamente José nos va en su vida a tratar de relatar cómo iba a ser el ministerio del Señor Jesús. Ya ve que hemos hablado de Noé, y Noé ha sido un tipo, una tipología de Jesucristo. Hemos hablado de Moisés, y Moisés también es un tipo de Jesucristo. Y cuando hablamos de José, pues obviamente no va a ser la excepción. José es una tipología del Señor Jesús. Le voy a explicar esto así a grandes rasgos por razón de tiempo y porque me imagino que habrán más preguntas. Pero yo le pido que siga la secuencia de la vida de José, usted que la leyó esta semana, y entonces podamos extraer una analogía de lo que fue la vida de José con lo que es la vida de Jesús. Mire, lo primero que se relata de José es que es un hijo predilecto del Padre. Incluso le dan una túnica de colores para hacerlo sobresalir y diferenciarse del resto de sus hermanos. Y resulta ser que los hermanos estaban muy mal portados. Y esa noticia ya le había llegado al papá. Entonces el papá le dice a José: hazme el favor de ir a ver qué están haciendo tus hermanos. Y lo envió con la túnica de colores para que fuera a ver a los hermanos. Mire, voy a tratar de hacer una figura muy clara. Desde luego con palabras a veces cuesta un poco, pero yo quiero que me sigan esto. Mire, cuando a nosotros en la escuela nos hablaban de los colores, nos hablaban de que todos los colores vienen de la luz blanca. La luz blanca pega en un prisma y cuando la luz se proyecta, pasa por un prisma, es que se convierten los colores y así surgen los colores. ¿Se recuerda de eso? De la refracción de la luz. O sea que los colores vienen de refractar la luz. De esa manera surgen los colores. Entonces, cuando Dios nos está poniendo a José con una túnica de colores, nos está diciendo lo siguiente: la luz de Dios, la revelación de Dios caerá sobre José y entonces José se convertirá en un prisma para que los colores se vean en él, para que se vea que él es un hombre diferente, porque él es un hombre que está recibiendo la luz de Dios y esa la está refractando para que toda la gente vea algo diferente en él. Eso es exactamente lo que pasó con Jesús. Jesús, a diferencia de todos los líderes religiosos, aún del sumo sacerdote Anás y Caifás que estaban en su tiempo vigentes, para que él se viera que era diferente a todos, le cayó la bendición de Dios. La luz de Dios cayó sobre Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en el Jordán y entonces él se convierte en un hombre de colores, en un hombre totalmente diferente. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Dios quiere que nosotros nos convirtamos en su prisma. Es decir, que la gente que vive y que mira todo gris, blanco y negro, entonces que a través de la luz que viene sobre nosotros, que es la luz de Dios, nosotros nos convirtamos en el prisma de Dios y entonces saquemos esa multiforma de colores que existen. No sé si me explico. Quiere decir que eso habla de la vida ejemplar, de la vida, del testimonio de vida, que donde la gente va a admirar la bendición, los atributos de Dios,
a través de nuestra vida, que estamos como José, siendo un prisma para tener una vestidura diferente y que la gente vea una forma de caminar diferente en nosotros. Que Dios nos bendiga, hermana Gaby, y a todos nuestros televidentes, para que la luz de Dios, la revelación de Dios, el Espíritu Santo caiga sobre nosotros y nosotros nos convirtamos en aquel prisma que le mostremos a la gente la cantidad de colores. Cada color tiene un significado. Yo la verdad que no quiero meterme en eso, porque entonces ya estaríamos haciendo ya un estudio de colores, Sí. y que yo creo que, aunque podría ser edificante, creo que hay mucho más que hablar de José. Pero entonces José comienza su vida hablándonos de que él es un hombre diferente a los demás en su túnica de colores, pero que lo enviaron a ver a sus hermanos, a los hijos de Israel, a los hijos de Jacob. Así es. Y Jesús, cuando viene a la tierra, lleno del Espíritu Santo, ya con la túnica de colores, lo mandaron a predicar las buenas nuevas a la casa de Israel. El Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que Jesús a los suyos vino, y cuando dice a los suyos, está hablando de la casa de Israel. Entonces, así como José fue enviado a la casa de sus hermanos, los israelitas, así Jesús fue enviado a predicar la palabra a los israelitas en primer término. Pero usted sabe que los hermanos, cuando lo vieron, sintieron envidia del ministerio de José, del privilegio que tenía sobre el padre, y lo rechazaron y lo metieron en un foso y lo vendieron a los madianitas. Ojo a esto, porque es exactamente lo mismo que pasó con Jesús. Jesús, cuando viene a los suyos no le recibieron. Los israelitas lo rechazaron, los suyos no quisieron nada con él. Y entonces él fue otorgado a los madianitas y a los egipcios. Sí. Es decir, que cuando Jesús es rechazado por los israelitas, es recibido por los gentiles. ¿Y cómo es de que José fue llevado a los judíos, pero resultó en tierra de los gentiles? Así sucede con Jesús. Fue enviado a los judíos, pero los suyos no le recibieron, y entonces le fue otorgada la gracia, la misericordia, la persona y la revelación de Jesucristo fue dado a los gentiles. Sí. Igual que pasó con la vida de José. Ya en los gentiles, con los gentiles, encuentra esposa y se casa. Cuando él es recibido por Faraón, por todos, admirado por todos los de la corte de Faraón, y todas las naciones reconocieron a José como rey, como señor, como amo del trigo, y que el trigo representa la palabra, del sustento. Entonces ahí le dan esposa. Eso quiere decir que Jesús, ahora que su gloria está dada a los gentiles, que los gentiles estamos recibiendo la bendición, ahora el Señor Jesús tomará esposa de la iglesia. No sé si me explico. Y ahí fue donde le dieron a Senat, que fue con la que se casó, y entonces tuvo hijos. Pero vamos a que el Señor se casó, José se casó en Egipto con una gentil. Hablándonos el Espíritu Santo en figura que la iglesia de Cristo, que es judío gentil, ahora va a tener un acercamiento íntimo en el arrebatamiento, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia y cuando el Señor Jesús se case con la iglesia en las bodas del Cordero. Pero después de eso vuelve a tener contacto con Israel y se manifiesta y se revela a sus hermanos, y ahí lo reciben. No lo recibieron como el hombre de la túnica de colores, pero sí lo reciben ya con la ropa real. Eso quiere decir que después del arrebatamiento de la iglesia, después de que el Señor Jesús se case con la iglesia, habrá una bendición para Israel. El Señor se manifestará en la Epifanía a Israel. Israel dirá: bendito el que viene en el nombre del Señor. Recibirán a Jesús, así como los hermanos recibieron a José cuando se les reveló a él. Se quitó la túnica de gentil y se reveló como el judío que venía a salvar a los judíos. Y ahí lo reciben. Entonces, la vida de José nos está enseñando proféticamente, o nos estaba anunciando proféticamente, a los israelitas les anunciaba proféticamente que iba a venir una persona especial de parte de Dios, un bendito por el Padre, a hablarle a los israelitas, pero que los israelitas no lo iban a recibir. Entonces se iba a ir con los gentiles, ahí iba a encontrar esposa, se iba a casar, y entonces regresaría
para manifestarse a los israelitas, que ese es el plan profético que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Vemos a Jesús que viene a la tierra, rechazado por los israelitas, recibido por la iglesia gentil, y ahora buscando esposa, que es lo que estamos esperando, el arrebatamiento de la iglesia, que será la esposa del Cordero, y entonces el Señor se volverá a manifestar a los israelitas y los tomará para sí, y entonces ese es el plan profético que podemos ver en la vida de José. No sé si lo expliqué bien, Sí, pero sí. pues es lo que yo veo por la pregunta que usted me hace. Sí, y es interesante para los televidentes que nos sintonizan que podrían leer esta historia que tiene tanto en lo que le podemos aprender, porque José pues era apenas un chico de 17 años, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de un adulto, sino un chico que se puede decir es inmaduro, pero era de un corazón íntegro que nos dejó tantas enseñanzas. Bueno, entonces dejemos por un lado, hermana, dejemos por un lado la figura de Jesús. Y ya tomemos algo más práctico para nosotros. Ahora, ¿qué nos anuncia a nosotros? Me llama la atención lo que se está diciendo. Tenía 17 años y dice que tenía una conducta íntegra, José. Así es. Y era un hombre alegre. Sí. Quiere decir que la juventud, hermana, no tiene por qué ser un tiempo de amargura. O de rebeldía. O de rebeldía. Fíjese que yo me he encontrado, a veces me he encontrado con jovencitos malhumorados, mal encarados, Sí. que fruncen el ceño. Y usted le pregunta a los papás, ¿y qué tiene su hija? ¿Está enojada? ¿Su hijo está enojado? No, dice, lo que pasa es que está en su etapa de adolescencia. Como aceptando nosotros que la adolescencia o la juventud tiene que ser una etapa en los jóvenes de irritabilidad, de mal humor, carácter. de que todo les parece mal. Yo creo que estamos malinterpretando esa etapa gloriosa y bendita de la juventud. Sí. De hecho, el Señor dice, alégrate joven en los días de tu juventud. O sea que si hay una etapa en la que uno tiene que ser feliz, es precisamente en la juventud, porque uno en esas etapas no tiene responsabilidades mayores. Exacto. Como cuando uno ya se casa, entonces ya empiezan las responsabilidades mayores, donde uno deja de trabajar para sí. Porque cuando usted se casa, deja de vivir para sí solamente, sino que tiene que compartir su vida con la persona que ama. No digamos, si ya vienen los hijos, uno se dedica a ellos toda una vida, terminó el tiempo de trabajar para uno. En cambio, cuando uno es joven, el salario que uno recibe es para uno. Sí. Lo que uno en la soltería tiene todo el tiempo para viajar, para gastar en uno, para invertir en uno. Sí. Pero media vez uno hace un pacto matrimonial, entonces la vida de independencia termina. Cambia. Uno trabaja ciertamente para uno, pero obviamente trabaja más para la persona que ama, sea hombre o mujer. Sí. Y cuando vienen los hijos, uno se dedica a ellos toda la vida, se casan y uno sigue trabajando en ellos. Ya son papás los hijos y uno, si tiene vida, todavía se sigue dedicando a ellos. Es decir que, por eso la Biblia es muy clara: alégrate joven, ahorita que no eres papá, que no eres esposo, alégrate, que tome placer tu corazón. Sí. Dice la Escritura, eso sí, toma en cuenta que de todo lo que tengas de placer, Dios te llamará un día a juicio, porque hay cosas que son permitidas y otras cosas que obviamente no son permitidas. Pero vemos a José, un hombre que Dios le habla. Él ya tiene claro desde los 17 años qué va a hacer en la vida, porque Dios le habló. Ya tiene una visión de vida. Entonces podríamos invitar a los jóvenes para que buscaran la presencia de Dios y le preguntaran a Dios, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Exacto, sí. Debe haber un propósito por el cual yo estoy en la tierra, como José tenía un propósito para estar en la tierra. Sí. Y como todos nosotros tenemos un propósito. Tenemos que tener claro para qué venimos a la tierra, porque a veces vivimos los días sin una visión. Sí. Entonces vivimos los días a como caiga, lo que caiga, lo que salga. Si sale un buen negocio, bueno, no, pero no tenemos una visión, ni estamos orientando a nuestros hijos a que tengan una visión. ¿Por qué están estudiando? ¿Por qué se levantan temprano? ¿Por qué tienen que tener orden, disciplina? Todo eso tiene que tener una visión, una razón de ser y un porqué. José, a los 17 años, tiene muy claro para qué vino a la tierra y empieza a trabajar en eso, porque él sabe que va a ser el hombre más importante de la tierra. Entonces,
José es un buen ejemplo de cómo podemos orientar a los hijos para que tengan una un visión propósito. aquí en la tierra. Sí, y como vemos, la parte interesante acá es de que José, como usted dice, con la relación que tenía con Dios, él ya tenía un plan, ¿verdad?, de vida. Y esto lo hizo entender que iba a pasar muchas pruebas, pero como él ya tenía un plan que Dios tenía para su vida, esto lo hacía ir hacia su meta sin fijarse en todo lo que vendría, ¿verdad? Y que esta prueba lo hiciera decaer, porque la vida de José pues nos enseña bastantes cosas, que aunque pasemos por dificultades en la vida, entonces nosotros tenemos que ir hacia ese plan. Mire, licenciada, mire, lo que usted está diciendo, Gaby, es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando Dios traza un plan, es decir, le puede decir a una persona, vas a hacer X bendición, veniste a la tierra para X bendición. Eso no quiere decir, y qué bueno que usted lo menciona, que la vida va a ser una vida de alfombra roja. Exacto. Al contrario, vamos a suponer en el caso suyo, usted es una licenciada en psicología y dentro de las funciones que usted tiene en la tierra es orientar gente en su conducta porque es parte de su profesión. Sí. Entonces vamos a decirlo de esta manera, Gaby. Usted vino a esto en la tierra, pero no por el hecho que el Señor le dijo, mira, Gaby, a través de tu profesión mucha gente va a conocer mi poder, va a conocer mi palabra, va a conocer la forma como yo trabajo. Eso no quiere decir que el camino fue fácil, sino me imagino que han habido en su vida problemas desde la familia, problemas fuertes con los hermanos, a veces en la iglesia, problemas en la universidad misma y adversidades que hubo que surfear, donde dentro de su carrera deben haber desvelos, deben haber momentos dolorosos, momentos ríspidos, que todo el mundo lo tiene. Entonces, que le quede claro bien al joven o a cualquier ser humano que cualquier llamado que tengamos y propósito que tengamos en la tierra conllevará dificultades, problemas, obstáculos. Esto quiere decir que no todo es fácil. Sí, Hay momentos en los que las cosas, como que las puertas se abren y todo es fácil, fluye. pero de repente viene un obstáculo. Lo mismo le pasa a José. Dios le habla y le dice, tú vas a ser el hombre más importante de la tierra. Aún sobre tu papá y sobre tu mamá vas a ser más importante, aún sobre tus hermanos. Vas a ser muy próspero. Y de hecho eso se cumplió. Pero como bien dice usted, y como narra la Escritura, José tuvo que pasar por una serie de obstáculos para poder llegar a ese objetivo, para poder llegar a esa meta. Entonces, cualquier meta que cualquier persona se proponga en la tierra, ya sea empresarial, aún espirituales, va a tener adversidades. La gente, por ejemplo, hablemos de lo espiritual, que se propone evangelizar y ganar un alma diario, va a tener dificultades, va a tener problemas. La gente que decida tomar un diaconado en la iglesia tendrá problemas, adversidades. La gente que Dios la llame a un ministerio, antes de llegar al ministerio, a la función ministerial, tendrá muchos problemas, dificultades, obstáculos. La persona que quiere ser licenciado, ingeniero, que el otro año quiere ser abanderado, tendrá muchas dificultades para llegar a esa meta. Lo importante, como José, es no desenfocarse, no perder la mirada ni la visión del objetivo que se tiene. Porque el problema de los jóvenes y de muchas personas es que ya se trazaron un objetivo. Hablemos de algo muy sencillo. Este mes que empieza hoy, vamos a hacer, ¿cómo se llama? Ejercicio. Dieta. Entonces, hoy empezamos el ejercicio de la dieta. Eso quiere decir que bueno, hoy se va a levantar, pero va a tener problemas, va a tener tropiezos, va a tener adversidades. En esa cosa tan simple de la vida hay problemas, pero cuando una persona se enfoca en una visión, no le da atención a los distractores. ¿Qué serán los distractores? Quererle hacer romper la dieta. ¿Qué será el distractor? No querer levantarse a la hora o asistir al horario estipulado. Habrá dolor muscular que le querrá detener y distraer del objetivo. Pero cuando una persona tiene claro el objetivo de lo que quiere en su vida, de lo que se está proponiendo, hace caso omiso a los distractores porque está enfocado. No digamos en las cosas espirituales, en las cosas serias de la vida. Cuando nos enfocamos van a haber distractores. Hablemos de un jovencito que el próximo ciclo escolar, el ciclo universitario, dice voy a salir en limpio,
Siempre van a haber distractores. Sí. Van a haber distractores de que de repente los que no estudian tendrán mucho tiempo para molestar, lo invitarán para que sea parte de ese distractor. Las computadoras, su celular podría ser un distractor, cualquier cosa puede ser un distractor, pero cuando una persona está enfocada en lo que quiere, en lo que se está proyectando como José, las adversidades, los problemas o los distractores no lo estorban, no lo desenfocan. Problemas como por ejemplo, los hermanos lo rechazan, el mismo papá no cree en su visión, lo venden a los madianitas. Esos son problemas serios que tiene José, pero sigue adelante. Distractores, los placeres. Por ejemplo, la señora de Potifar quiso que él tuviera una vida de adulterio, una vida sexual licenciosa, lo cual José, como tenía enfocado a dónde quería ir, echó a un lado, dejó a un lado, hasta llegar al objetivo. Qué bueno que usted mencionó eso, Gaby, porque así es la vida. Sí, y es importante, pues, si conocemos de la palabra de Dios, es abrazar la promesa que Dios tenía para su vida, ¿verdad? Porque él sabía de que venciendo de todas formas, él tenía una promesa de parte de Dios. Y otra cosa de que, como usted dice, van a haber dificultades, y no solo una, porque a veces pensamos, bueno, ya pasé esto, ¿y por qué ahora me vuelve a pasar otra cosa? Porque él, pues, saliendo de una dificultad, como los hermanos, ¿verdad? Cuando lo querían matar, luego lo vendieron. O sea, no fue que venció una y ya se resolvió la vida, sino que a veces vencemos una etapa y viene y entre otra, y otra. Pero el punto aquí es abrazar la promesa que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Así es. Entonces, pastor, también aquí nos mostraba, ¿verdad? Que Israel, el padre de José, pues lo amaba mucho. ¿Por qué él era más especial que los demás hijos? Bueno, se lo voy a contar solo. ¿Sabe qué me gustaría mucho, Gaby, por lo que usted está diciendo? Mire, uno va a tener problemas, adversidades hasta llegar a la meta. Sí. Pero estamos hablando en este momento de metas terrenales. Porque aún el ministerio es terrenal, se ejecuta aquí en la tierra. Sí. Obtener una profesión también es una meta terrenal. Sí. Pero la iglesia tiene un llamado supremo, dice el apóstol Pablo. Y el llamamiento supremo es llegar a ser la compañía eterna del Señor Jesucristo, o como lo dice Apocalipsis 19, llegar a ser la esposa del Cordero. Esa es la meta del supremo llamamiento. Sí. No la salvación. La salvación es un llamado que nos ha hecho el Señor y nos ha salvado por gracia, y por gracia somos salvos, y solo por gracia. Sí. Pero el Señor nos pone delante de nosotros premios, nos pone galardones, unos que se disfrutan en la tierra y otros que se disfrutarán en la vida eterna. Sí. Y algo por lo cual la iglesia debe estar enfocada y caminando es: yo voy a ser la esposa del Cordero, yo voy a estar en esa boda, no como invitado, sino como esposa del Cordero. Y para eso la gente se consagra, se santifica, porque tiene la visión en ese supremo llamado. Porque puede haber un creyente que tal vez está muy miope, y entonces su visión es: yo voy a llegar a ser un predicador. Sí. Y entonces pasa por una serie de pruebas, obstáculos, y llega a ser el predicador de la iglesia. Pero la pregunta es: ¿ahí te vas a quedar? Porque si la visión solo está enfocado en eso, entonces él se relaja y dice: ya lo alcancé todo. Pero si entendemos que sobre el llamado ministerial o el llamado profesional hay un llamado más alto, y es el de llegar a ser esposa del Cordero, entonces cuando ya alcanzamos las metas de aquí de la tierra profesionales, ya tenemos una familia, una esposa, ya vamos logrando metas, objetivos, tener ya una casa propia, tener terrenos, etcétera. Las visiones que pueden haber en la tierra y las espirituales: ser diácono de la iglesia, anciano de la iglesia, el predicador de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero son metas que se quedan aquí. Si hay algo más grande, y es llegar a ser esposa del Cordero, y entonces, aunque uno alcance las cosas de aquí de la tierra, todavía queda algo más grande por alcanzar, para nunca relajarnos, para nunca decir: bueno, ya lo alcancé todo. El apóstol Pablo ya era apóstol, ya había fundado iglesias, ya había formado ministros, ya había visto al Señor glorificado aquí en la tierra, ya era, en títulos profesionales, era fariseo de fariseos. O sea, él ya había alcanzado todo,
pero dice, olvidando lo que queda atrás, me lanzo hacia adelante para ver si alcanzo aquello para lo cual fui alcanzado. Es decir, que él, aunque tenía el llamado de ser un apóstol, aunque tenía el llamado de formar iglesias, de formar ministros, ya había logrado las metas personales de ser fariseo de fariseos. Entonces, hermana, él no se relajaba porque había un llamado supremo que es en uno, hasta el último día de la vida, hasta el último respiro, uno debe seguir peleando espiritualmente, consagrándose, tratando de alcanzar ese llamado que es ser esposa del Cordero. Sí, lo que me llama la atención, ¿verdad? Y para la gente que nos está viendo es de que si ellos están en alguna dificultad, sigan buscando de Dios como hacía José. José seguía manteniendo un corazón íntegro desde el principio hasta el final. Él nunca dudó que el propósito de Dios era ese para su vida. Él nunca le preguntó a Dios, ni lo rechazó, porque esta es y un hombre de fe inquebrantable, de fe. Exacto. Porque ninguna adversidad le hizo dudar o vacilar del programa que Dios tenía para él. ¿Verdad? Y una de las promesas que él tenía y que había creído y abrazado es que los israelitas un día saldrían de Egipto y saldrían a tomar posesión de la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces él todavía dio órdenes acerca de sus huesos y dijo, cuando yo me muera y vaya a descansar, yo sé que Dios los visitará y los sacará de Egipto y los introducirá a Canaán. Cuando eso sea así, júrenme, los hizo jurar, que no dejarán mis restos aquí en Egipto, sino que sacarán mis restos y los llevarán a Canaán. Pero ¿por qué hizo ese acto de fe José? Porque él está creyendo con todo su corazón que lo que le dijeron a Abraham, a Isaac y a Jacob, eso es verdad. Y aún la muerte no le va a hacer cambiar de parecer de que él un día amanecerá, aunque sean en restos momificados, pero aparecerá en la Canaán prometida. Eso habla de una fe impresionante, de un hombre bien enfocado, que si nosotros imitamos la vida de José, tendríamos mucho éxito, no solo en esta vida, sino que para la vida eterna también, hermana Gaby. El tiempo se nos ha ido. Amigos televidentes, con la biografía de José, esperamos haber dicho algo edificante para sus vidas. Que el Señor les bendiga y les llene de todo su amor.